Bueno, pues me voy a permitir pues ahora presentar a Conchi León, que pues no era motivo dentro de la conferencia, pero bueno, aquí sí, en la entrevista, con muchísimo gusto. Y justamente por los nervios me faltó decir un dato que ahora voy a agregar. Y pues lo voy a entresacar de su último libro, ¿no? Un libro que se llama La nostalgia de los sentidos, manual de dramaturgia testimonial, que acaba de editar Paso de Gato en México. Este libro se queda en Alicante, por cierto. Será más sencillo que lo deje y yo consiga otro. Me lo iba a firmar, Conchi, pero pues no, ya habrá otro ya. Ah, sí. Ok, bueno. Bien, Conchi León nació en Mérida, Yucatán, dramaturga, directora y actriz de teatro, cine y televisión. Diplomada en literatura, protocolo y periodismo, en dirección de teatro para niños y en dramaturgia. Su obra destaca por su contenido social y testimonial a partir de entrevistas, principalmente a pequeñas comunidades y a mujeres que han sufrido violencia y discriminación. Ha impartido talleres en México, Perú, Estados Unidos y Canadá y próximamente en Alicante, así como en distintas comunidades y refugios en el Centro de Readaptación Social de Mérida y en Santa Marta, Catitla. Su obra, Mestiza Power, forma parte de la antología didáctica del teatro mexicano, que aquí no pusieron los créditos, pero bueno, yo sí me los asigno. Yo quiero hablar mencionarles que efectivamente en el 2008 hicimos esta antología y pensamos iniciar con la obra de una mujer y terminar con la obra de otra mujer. Y la primera iba a ser Elena Garro, pero por cuestiones de derechos de autor, de cesión de derechos de la familia, no fue posible, pero quien dijo un sí sostenido fue Conchi, y entonces ella sí quedó perfectamente establecida como la más jovencita de los dramaturgos de esta antología. Bien, y bueno, sus textos están publicados en México y el extranjero, han sido adaptados al cine, se han traducido a distintos idiomas y tienen presencia en festivales nacionales e internacionales. Entre sus últimos montajes destaca Las mujeres de Emiliano, obra que escribe y dirige para la Compañía Nacional de Teatro. Su obra Del manantial del corazón fue adaptada al cine por René Vargas Madrigal. Pues con este panorama ustedes imaginarán pues, que tenemos entre nosotros primero a una mujer muy comprometida, muy trabajadora, de una enorme sencillez, como ya lo han constatado en estos días, y con quien coincidí en nuestros trabajos institucionales en Mérida, allá en el 2003-2004. Y siempre me dio muchísimo gusto seguir su trayectoria. Por supuesto, no acudí al estreno, porque estaba yo ya en la Ciudad de México, pero muy pronto pude ver el montaje y lo he visto yo creo que más de 10 veces, de Mestiza Power y otros montajes a los que muy, muy generosamente Conchi me ha invitado. Pasamos a la entrevista, ¿sí? Les digo que estoy muy nervioso, pero bueno, Conchi, pues bienvenida a Alicante, bienvenida a esta sesión, y una primera pregunta, pues casi obligada, es ¿cómo fueron tus inicios como dramaturga? Yo trabajaba en un centro cultural de niños en el 94. Ahí está. En el 94 trabajaba en un centro cultural y como parte del proceso, al final había que montar una obra de teatro. Y en ese tiempo el teatro para niños, nada más los niños salían de abejitas, de maripositas, de niño pasto, de árbol. Y entonces yo les daba a los niños a leer las obras
Y para mí era impresionante que un niño de 7 años me dijera, esta obra es muy infantil. Y yo, oye, tienes 7 años, ¿cómo te parece infantil? Porque es muy infantil. Escríbenos algo, tú puedes escribirnos algo. Quienes primero me impulsaron a escribir fueron mis alumnos de expresión corporal. Y un poco conociendo las circunstancias de algunos de ellos, sus miedos, sus deseos, empiezo a escribir ejercicios específicamente para cada uno de ellos. Y así fue como empecé a escribir mis primeros ejercicios, porque no los podría llamar obras, como ejercicios para finalizar las clases, porque algo que también nos quedó muy claro en el teatro infantil es que los niños no tenían que verse, nos pasaba que muchos maestros se desesperaban por el resultado y el proceso también era importante. Entonces, después de vivir un proceso libre, placentero, decirle, apréndete el texto, aprende tu entrada, escucha la música, ya se volvía pues una tortura, porque era más importante que los papás vieran qué bien lo actúa mi hijo, y era casi como animalitos amaestrados. Era injusto después de haber vivido un proceso tan amoroso y placentero que se pusieran a llenar las expectativas de los papás o los maestros para quedar bien con la dirección. Y entonces yo decidí escribirles cosas donde ellos principalmente se sintieran muy bien, y así esas son mis primeras obras de teatro infantil. Y después ya entró a 3 diplomados de dramaturgia, que convoca precisamente Paso de Gato, donde pude tener grandes maestros como Sánchez Sinisterra, Joan Casas, que fue un maestro increíble, Jimena Escalante, de quien se ha hablado aquí, fue una de mis maestras, es una de las maestras más lúcidas que yo conozco y que te sabe llevar muy bien por ese camino. Y después, yo sin saberlo, un día me encuentro a una mestiza, que como nosotros le llamamos en Yucatán a las mujeres indígenas, con unos Ray-Ban, la piel morena y los dientes con casquillos de plata. Y entonces para mí esa imagen fue impresionante. Y yo dije, me tengo que parar a preguntarle, ¿por qué tiene lentes? ¿Qué le pasa? Es maya. ¿Por qué tiene lentes? Y entonces, como estaba vendiendo fruta, pues me bajé y me compré ahí la fruta con ella. No encontraba la manera de abordarla y decirle, ¿por qué tienes los Ray-Ban? ¿Qué te pasa? Entonces comíamos y bromeábamos, y ya de repente le pude decir, ¿por qué tienes los Ray-Ban? Y me dijo, para que no se vea mi ojo morado, porque si no nadie me va a comprar. Y entonces, el golpe que le dio a ella, a su marido, cuando yo me bajo un poco a reírme de ella, y ella me lo cuenta, ese golpe me golpea a mí, porque yo vengo de una familia donde mi madre fue extremadamente violentada por mi padre, que era alcohólico. Entonces, cuando ella me dice que cubría su ojo morado para no dar mal aspecto y poder vender, me golpea a mí profundamente, y me siento en la banqueta a seguir platicando con ella, y descubro una historia de violencia intrafamiliar muy parecida a la que había vivido mi mamá, mi hermana, mi abuela, mi tía y muchas de las mujeres que me rodeaban. Y donde sí no coincidimos es en que a ella su hijo la golpeaba también. Y eso sí no, eso así nosotros nos enseñaron que a la mamá, si le levantas la mano, se te cae la mano, o se te pudre, o se convierte en ceniza. Entonces nunca hicimos la prueba, la verdad. Le teníamos mucho respeto a nuestra mamá. Y saber que el hijo le pegaba, pero la manera en que lo decía como tan coloquial, como si fuera cualquier cosa, cuando en nuestro país siempre nos dicen que por las telenovelas nos victimizamos o tenemos síndrome de Libertad Lamarque, ver que esta mujer no se quebraba y no le dolía, que a mí me dejó un nudo en la garganta cuando me lo dijo, pensé, quiero hablar de estas mujeres y de esta manera de asumir, porque así ha sido la sociedad, que es un modo más del marido golpear. Y entonces empiezo con ella, la entrevisto sin saber, porque nunca tuve herramientas para entrevistar o de periodismo. No había teléfonos todavía que grabaran, entonces yo llevé una grabadora reportera, regresé y le pregunté si podía entrevistarla para una tarea, y me dijo que sí. Ya me cuenta toda la historia, y tenía como una joroba ella por una mala postura realmente, y me dijo que eso era un mal aire, como menciona aquí el doctor, y que iba a ir con una hechicera para que le sacara el aire.
Yo le decía, esto es una mala postura, con un masaje, vamos a respirar y te coloco. No, yo voy a ir con Rosamén. Y le digo, bueno, yo quiero ir con Rosamén, pues yo quería entrevistar a Rosamén. Y me dice, vive en Junucma. Junucma es un pueblo cercano a Mérida. Tú llega y pregunta por Rosamén. Y si es tu suerte, la buscas. Y si no es tu suerte, no la buscas. O sea, no la encuentras. O sea, ¿cómo me dice que yo vaya a un pueblo y pregunte por una mujer? Llegué al pueblo. Yo soy una persona que tiene muchísimos problemas de socialización, aunque no lo parezca. Y soy muy temerosa y miedosa, y pues precisamente por mi entorno de infancia. Pero a mí el teatro me da una audacia, una adrenalina que yo misma luego digo, ¿cómo hice eso? Pues es el teatro que viene empujando, ¿no? Y me fui al pueblo sola y dije, donde paré y dije, oiga, estoy buscando a Rosamén, la del Gran Poder. Ah, sí, ve allí, luego así, y así. Y ahí llegué con ella. Me impuso mucho la señora porque tenía su casa y en el fondo su casa de paja donde leía las cartas y hacía sus rituales. Y dije, tengo miedo de entrevistar, porque a mí, yo sí creo, porque he visto la manifestación de los poderes del Mayab. ¿Y cómo le hago? Y le dije, a ver, léeme las cartas, y yo grabo sin que ella se dé cuenta. Y entonces me iba leyendo las cartas y me iba diciendo eso, que si alguien te molesta, mandas un mal viento a la milpa, y el mal viento hace un remolino, levanta toda la cosecha, luego el viento se va y desaparece. ¿A quién van a meter a la cárcel? Al viento. Y entonces ya le decía, ¿pero de dónde agarras el viento? Pues de una gallina degollada. Entonces me empieza a dar como imágenes muy fuertes, y para mí también fue algo muy tremendo. Luego entrevisto a la mestiza de la hamaca y empiezo a notar las coincidencias, que los animales, los perros son personajes muy importantes, la educación a través de la violencia, como el dicho mexicano, la letra con sangre entra. Así era con las mujeres, el privilegio que tuvimos las mujeres de mi generación de que sí nos dejaron estudiar, porque mi abuela y mi madre estudiaron hasta segundo de primaria. Entonces estas mujeres decían, no te dejaban estudiar porque decían que querías aprender para escribirle cartas al novio. Entonces pues ya no había manera de estudiar. Entonces nosotros que hoy estamos en una universidad, no tendría que ser un privilegio haber accedido a la escuela. Perdón, me como un poco. Tendría que haber sido algo normal que debió disfrutar mi abuela y mi madre. Y quizá el sacrificio de ellas sirvió para que pueda yo estar hoy aquí en esta universidad, fuera de mi país, hablando que todas las mujeres, sean indígenas o no, deben tener derecho a la escuela y a la educación. Eso me impresionó muchísimo y empecé a recordar la historia de mi abuela, de mi mamá, de mis propias hermanas, de mis tías, y hago entonces un rompecabezas enorme que se convierte después en Mestiza Power y que me enseña una manera de escribir que yo no sabía, y que algunos críticos decían, eso no es teatro, es sociología. Y yo, ay, ¿qué sociología? No estudié suficiente para saber qué es sociología. Es arqueología teatral. No sé si sea arqueología teatral. Lo que sé es que está conectando con los espectadores. En ese tiempo también en el Teatro Regional Yucateco las mujeres eran interpretadas por varones que en su mayoría se burlaban de las mujeres, porque las mujeres mestizas somos gordas, como soy yo, por eso el hipil es ancho, y siempre había burlas respecto que si los senos los tenemos muy grandes, gracias, o que si tenemos nalga de pescado porque los pescados no tienen algas. Era toda una carga misógina y homofóbica en el Teatro Regional, y las mujeres no nos habíamos parado ahí. También el Teatro Regional estaba escrito desde José Peón Contreras, de Medisbolio, de estos grandes intelectuales. Entonces yo siempre he dicho que no soy intelectual, yo soy una mestiza rabalera que se le gusta meterse hasta la raíz y agarrar la historia. Y costó un poco aceptar escuchar la voz de las mujeres que decimos eso, ¿no? Que decimos, ustedes nos están haciendo esto, esta sociedad nos hace esto. Pero algo que caracteriza también a Yucatán es su sentido del humor.
Entonces, poder reírnos de eso. La gente se ríe mucho en Mestiza Power y luego me manda un mensaje oye, me siento muy mal, no sé por qué me reí de que le pegaban a la señora, o por qué me reí de que a la otra le daban de comer, su patrona le daba a comer de comida descompuesta. Y le dije, no te preocupes, nos hemos reído todo el tiempo de eso, pero ya que se nos bajó, hablemos de eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco así es como yo empiezo. Después voy a trabajar a albergues donde hay mujeres que han sido maltratadas por el marido y esos albergues de hecho se mudan porque si las encuentra el marido las va a matar. Como yo traigo el bagaje de mi madre y de mi familia con respecto a la violencia, podía dialogar muy bien con las señoras. El catolicismo excesivo me ha permitido también tener las palabras exactas de cuál es tu magisterio, ¿por qué crees que Dios te dio ese magisterio? Y boom, vienen entonces las palabras. Entonces, más que un estudio como académico o pedagógico, hablo desde la experiencia vivida con mi familia e incluso conmigo misma, porque criticamos, pero repetimos el ciclo, porque está en nuestros genes también. Hay que traicionar los genes para que no repitamos eso, ¿no? Y bueno, mucho de mi teatro es con base en estas entrevistas, en estos lugares, y así establezco una manera de escribir a partir de Mestiza Power. Bueno, o sea, yo ya taché como 4 preguntas más, ya me las respondió. No, qué maravilla. Pero en esto que está diciendo ahorita Conchi, es muy interesante cómo dentro de su propio ciclo como dramaturga escribe una obra que se llama Cachorro de León. Casi todo sobre mi padre. Y ahí les va la primera frase. Regresé a Mérida porque me dijeron que le había dado un infarto a mi padre, un tal Mauricio León Rosas. ¿No? O sea, lo que voy es a que además, Conchi, en escena, en escritura y en escena, ahora confronta esa presencia, la sublima, de alguna manera, la lleva a una sublimación en escena y nos sublima a todos, porque la problemática que Conchi trabaja a través de un teatro, es una de las preguntas, pero un teatro testimonial, pues finalmente trasciende cualquier intelectualidad, cualquier cosa extraña, ¿no? ¿Cómo distinguirías, Conchi, el teatro testimonial del teatro documental, en tu caso? En mi caso, para mí lo documental tiene rigor, tiene verdad, es algo muy absoluto, aunque hay un dicho que me gusta que dice que la verdad siempre tiene las orillas despedazadas, ¿no? Y en el caso de los testimonios, yo nunca juzgo, les creo al 100 cuando me lo están contando. Tan se los creo que cuando trabajé con una compañía de teatro penitenciaria, uno de los tipos había estado preso por 25 años y cuando yo les dije, no quiero que me cuenten qué hicieron, vamos a jugar, vamos a hacer ejercicios y si lo cuentan, sacamos ese testimonio para la obra. Y esa obra la hice hace como 8 años, o sea que, bueno, de los 25 que estuvo más 8. Entonces, él hace un ejercicio donde dice que lo habían metido preso porque compró un lote de celulares y los estaba vendiendo y eran celulares robados. Yo hago la obra con ese testimonio y los directivos que me encargaron ven un ensayo y me dicen, ¿por qué no pusiste lo que realmente hizo Mares? ¿Por qué pusiste que robó celulares? Y le dije, porque eso me dijo él. En ese momento caí en cuenta que hace 25 años no habían celulares, 25 más 8. No caí en cuenta porque le creo. Yo les creo firmemente a las personas que entrevisto, porque además el teatro también es ficción. Y si ya el testimonio está atravesado por ficción, mejor para mí, ¿no? Y me dicen, él estuvo preso por violación, en un momento en el que en México acababan de violar y matar a Fátima, que era una niña de 6 años y que la encuentran salvajemente violada. Y entonces cuando me dicen que había estado preso por violación y descubro que me había mentido, me enojo muchísimo. Me dicen ellos, ¿y qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Le dije, en primera no voy a cambiar el texto,
por un mentiroso. Así va a llegar él al estreno y lo lamento. Y era muy, muy fuerte porque esos eran 4 monólogos, sus otros compañeros compartían lo que habían vivido y lo que habían hecho de manera muy abierta. Y él me había mentido. Entonces, todos entraban inmediatamente a su historia y él, nada, cero, se olvidaba, se confundía, se hacía bola, se hacía bola, se hacía bola. Entonces luego me dijo un día, maestra, quiero hablar con usted. La verdad es que le mentí. Yo estuve preso por violación y le dije, ya no sé, ya no te creo y no voy a cambiar la obra por ti. Y por eso no te lo aprendes, porque dijiste puras mentiras. Y el teatro cuando mientes te escupe para afuera. Así que, así va a quedar. Y él como que me volvió a insistir, maestra, pero es que no lo voy a hacer. Así se va a quedar. Y le costó mucho trabajo y al final acabó saliéndose de esa compañía, porque el teatro no era lo que a él le significaba. Uh-huh. Y otra chica que conocí en la cárcel, que se dedicaba a la prostitución, estaba presa por trata de menores también, por prostitución y trata de menores, y siempre me juró y me perjuró que no prostituía menores, que había sido toda una cosa del gobierno por decir que habían agarrado una banda. Y entonces un día que estábamos más relajadas, que no estábamos escribiendo ni trabajando en sus materiales, me dice, siempre te dan pitazos de que van a llegar los policías. Entonces, si tú tienes tu bar y te avisan que va a llegar la policía y tienes menores en tu bar, abres la nevera donde están las cervezas, las sacas, envuelves a la menor en un cobertor, la metes en la nevera y pones las cervezas encima y cierras y rezas porque se vaya pronto la policía, porque si no la menor se muere congelada. Y caja, se reía. Y yo, me dijiste que no tenías menores en tu bar, ¿no? Pero eso no lo hago, yo lo escucho. Y digo, entonces sí me estás mintiendo cuando me dices que no hay menores. Siempre trato de no juzgar el testimonio. Lo tomo en su pureza. Uh-huh. Y creo que esa es la diferencia entre lo documental, que tendría que ser leal, y el testimonio, que es como tú me lo quieres compartir. Claro. A ver, Concha, a lo mejor esa ya te la hicieron en alguna entrevista, ni modo, pero creo que es importante. ¿Tu obra de alguna manera es una aportación a la reflexión y causas del feminismo o no? Ay, el feminismo se ha vuelto una palabra peligrosa y alguien me decía por ahí, los malos han querido echarle sal al feminismo, ¿no? Porque yo antes decía, soy feminista. No, me decía, no tengas miedo de decir feminista. No, sí soy feminista, pero no radical, no fanática, porque creo que sé que lo fanático es violento y destruye todo. Mi obra es feminista porque sus protagonistas siempre son mujeres. Igual hay actores que me han dicho, cuando superes tu fase feminista, nos escribes algo a los varones. Les digo, pues no lo voy a esperar nunca porque crecí rodeada de mujeres. No, es que un poco por ahí va la pregunta. ¿Tu trabajo ha sido siempre de mujeres? Sí, realmente, pues eso, crecí rodeada de mujeres con una manera de pensar y una tradición muy arraigada que a mí me hizo rebelarme desde muy pequeña. Uh-huh. Y me importa que se documente esa manera de pensar y de educar a la mujer mestiza de esos tiempos. Claro. ¿Cómo has vivido o convivido con los mitos de la comunidad maya? Ya nos lo explicaste un poco en la comida, pero ahora hay más personas. Pues creo firmemente, no me queda de otra más que creer, porque mi abuela, de pronto había un sol así enorme y la ropa ahí en los tendederos chorreando de agua apenas terminándose de secar. Y entonces entraba una mariposa grande, entonces mi abuela decía, ya entró la Xmajana es el nombre de la mariposa en maya, ya entró la Xmajana, metan la ropa porque va a llover. Y mis hermanas, ay, que va a llover, abuela, mira el solazo que hace, metan la ropa porque va a llover. Entonces yo metía la ropa y me quedaba viendo en la ventana y a los 10 minutos caía un aguacero y decía, ¿mi abuela habla con la lluvia o cómo? ¿Cómo sabe eso? Y así era todo el tiempo. Decía, hay viento de agua, metan la ropa. El viento de agua es el que antecede a la lluvia, que es un viento como fresco. Y entonces los mayas leían la naturaleza, ¿no? Todo el tiempo estaban leyendo la naturaleza.
Hay cosas muy lindas que hacen que si el árbol de aguacate no da fruto, le dan de cintarazos al árbol para que haga su trabajo y dé fruto, ¿no? Y eso es llevado a extremos, como si alguien, en Yucatán tiene el primer lugar en suicidios. Si alguien se suicidaba en un árbol, al poco tiempo se suicidaba otra persona, y en el imaginario está que el espíritu que se colgó de ese árbol no se puede ir hasta que no llegue otro. Si sucede 3 veces, lo que sigue es cortar el árbol, ¿no? Y eso me parece muy doloroso, pero si me pregunta, y ha pasado 3 veces, iría a ver que corten el árbol, aunque me duela tanto porque los árboles tenemos que cuidarlos. Entonces yo crezco en medio de todo este imaginario que está rodeado, donde es esto, justo se habla de la naturaleza, los perros, tu sombra, que tú tenías que cuidar tu sombra, porque si una culebra pasa a la mitad de tu sombra, la corta y te mueres. Pero para mí al hacerme adulto pienso que también había como cuidado de ti mismo, de voltear si no viene alguien. Voltear a mirar tu sombra cuando eres niño es como voltear. Y todo era trágico. Si vas a un cementerio, tienes que cuidar que tu sombra no pase sobre una tumba porque te mueres. Entonces, abuela, de todas maneras nos morimos cada 2 minutos con cualquier cosa que tenga que ver con nuestra cultura, ¿no? Entonces, creo firmemente en eso. Tengo mucho temor y respeto porque nos ha pasado en una obra que escribí de una ficción, se estaba secando el pueblo y le pedíamos a Chac, que es el dios de la lluvia, que nos regalara la bondad de la lluvia, y a cambio íbamos a sacrificar a un guerrero maya, y hacíamos toda la escenificación, lo pintábamos de azul y hacíamos como que le sacábamos el corazón, y 5 o 6 veces en ese momento se oía un trueno y llovía, y todos los actores y yo así como, ay, ¿qué vamos a hacer después, no? Y en Mestiza Power, la Rosamén dice al final, hay viento de agua, aquí va a caer lluvia, lo sé, y se daba media vuelta a la actriz y llovía. Entonces, yo siempre les digo, creo que se mueven energías porque los pronunciamientos, las palabras emiten su vibración. Entonces, cuidamos mucho eso. Una de las actrices que hacía Rosamén ya se me estaba volviendo chamana y todo. Le dije, no. A ver, regrésate, nosotros somos actrices, no tenemos ese conocimiento empírico, pero no profundo, como un men, ¿no? Entonces, no les estés leyendo las cartas al público, ni les estés cobrando por eso, porque no se vale. Entonces, sí creo, ahí está. A mí me gustó mucho que decían en la mesa anterior que no se le faltan al respeto a las deidades. Nos castigan si lo hacemos. Entonces, yo sí creo en ese miedo, pero en esa magia también he visto esa magia espectacular, incluso de la herbolaria. A mí me dio varicela muy grande, que cuando nos da la varicela grande es peligroso. Entonces tenía yo las ámpulas en los ojos, en los oídos, en las plantas de los pies, y no me curaba. El médico dijo que no me bañara porque me podía infectar. Y entonces llegó mi mamá porque yo ya no podía más, llevaba una semana con el calor de Mérida, con todas las ámpulas en el cuerpo, era horrible. Y entonces, traigan a mi mamá, dije. Entonces llegó mi mamá y me vio así y dijo, no, a ver, espérame. Se fue al patio, bajó unas hierbas, puso agua a hervir. Mi pareja en ese momento le dijo, no se puede bañar, el médico dijo que se baña, si se baña se puede morir, se puede infectar. Váyase a la chingada el doctor. Me bañó y en la tarde ya se me habían secado las porquerías estas. Entonces, claro que creo en eso y lo he visto muchísimo y se sigue manifestando mucho en lo que hago. Yo lo hago con mucho respeto porque así me enseñó mi abuela y mi mamá, pero también entiendo que hay gente que no crea y que no respete. Bueno, yo diría la última pregunta, si puedes de alguna manera sintetizar el método, el sistema de escritura que nos compartes en tu libro. Sí, hay gente que a mí me busca y me dice, voy a ir a hacer unas entrevistas, ¿puedes checar mi cuestionario? ¿O cómo le hiciste para ganarte la confianza de las presas? Yo creo que en eso no hay como recetas, y que llegar con alguien a que te responda un cuestionario es frío, es incluso violento, ¿no? Preguntas como, ¿y por qué te hiciste gay?
pues es como alejado completamente del respeto y me parece, de la inteligencia. Entonces, en mi caso, yo no llevo entrevistas, trato de empaparme lo más que pueda del tema y llego a tener conversaciones con la gente. Y pido permiso siempre para grabar con el teléfono, que no es algo invasivo. Y lo pongo en silencio y lo pongo ahí, y no estoy encima de la persona, ni con cámara, ni con... Tengo muy poquitas de mis entrevistas en video porque me parece invasivo. Eso, no hago preguntas, tengo conversaciones, me empapo de los temas, no voy sobre algo en específico que quiera saber. Si la persona que está entrevistando se va por otro lado, me sigo para el otro lado también. Y cuido que que el testimonio no convierta a la persona ni en una víctima, porque no queremos víctimas, menos en México, ya tenemos muchas, ni en héroes. Solamente compartir el delgado hilito de su humanidad, creo que eso se vuelve empático para el espectador. Bien. Bueno, pues toda una promesa para quien vaya a leer este libro. Es verdaderamente fascinante. Yo no había leído un libro así, porque expresa muy bien todo lo que acaba de decir Conchi en cuanto a su trabajo, a su entrega, a cómo ella va desarrollando estos testimonios y cómo es posible en un momento dado, porque ella no promete nada, es posible de eso hacer que sea un material para una escenificación, ¿no? Pero en fin, creo que es un libro muy, muy importante para las nuevas tendencias dramatúrgicas y le auguro mucho éxito al libro. Bueno, gracias, doctor. Pero bueno, pasamos a preguntas de público, así que de la audiencia. A ver. Venga. Bueno, ya acuérdense, tenés que... Sí. No, bueno, igual el micrófono, ¿no? Bueno. Es por la cámara. Es como confesiones. Ah, sí, mira, te dejo. No, sí, ya está. Bueno, primera pregunta, Conchi, porque ya entiendo que igual todos tenemos varias preguntas, ¿no? Pero la primera mía, en cuanto a personas con las que has trabajado, por ejemplo, prostitutas, ¿no? ¿Qué experiencia crees que han sacado ellas de hacer teatro? ¿Han compartido contigo esa experiencia posterior? ¿Te han comentado cómo se han sentido, o qué ha cambiado en sus vidas o no? O ¿cómo ha sido esa experiencia, no? Uh-huh. Con las mujeres de la cárcel en general fue muy complicado. Los varones eran personas que de entrada te decían que habían hecho, te daban la mano, había como este atractivo del peligro. Las mujeres, lo primero que pierden cuando entran a la cárcel son a su familia, es una deshonra. Los varones tienen hasta 4 visitas conyugales de diferentes mujeres que les llevan jabón, comida, ropa y dinero. Las mujeres se quedan absolutamente sin nada. Entonces había mucha vergüenza de decir lo que habían hecho. Algo también que descubrí, la vergüenza de la mujer que fue golpeada. Y eso lo hablaba yo mucho, de tú no tienes por qué sentir vergüenza al que te golpeó, pero yo me dejé. Sí, pero no, vamos a poner la vergüenza en otro lugar si quieres, pero que eso no te limite a decir a tu propia experiencia, ¿no? Y por un mes estuve yendo, con los varones era increíble, hasta yo les decía, escribe tu historia en 4 líneas, y entonces decía uno... Recuerdo cuando conocí a una puta, recuerdo a mis hijos llorando cuando me fui con la puta, recuerdo la cara de la puta cuando la maté, ¿no? En 3 líneas ya contaban toda su historia. Wow, y las mujeres en blanco, un mes, y me hacían caras y me trataban con cierto desdén. Y yo me sentía muy frustrada porque yo tengo mi personal charm y yo llego y lo logramos y en un mes nada. Y entonces dije, pues me voy a ir y voy a decir pues que no puedo. Conseguí que les compraran libretas, que les dieran lápices, que les pusieran computadoras y no escribían. Les llevé Cachorro de León, que es una obra donde hablo muy mal de mi papá, de mi mamá, de mí, de mis hermanas, de todas. Donde mi padre fue un hombre muy violento.
Y eso cambió el panorama de decir, sí podemos decir lo que nos pasa, ¿no? Y entonces a la siguiente sesión llegó una y me aventó su libreta y me dijo, 30 cuartillas en una noche, ni Shakespeare. Le dije, bueno, no sé si Shakespeare escribía 30 cuartillas en una noche. Y a partir de ahí empezaron las demás. Lo que era para mí muy fuerte es que podían escribirlo pero no leerlo. Entonces yo les decía, ¿podemos compartirlo para tus compañeras? A la primera que escribió, digo, sí, pero yo no lo quiero leer. Bueno, entonces lo leía yo y entonces las otras de repente decían, a ver, no, pero es que el juez va a leer esto. Y entonces decían las otras, pero ya tenemos condena, no afecta. Es que yo al juez le dije otra cosa. Entonces me impresionaba mucho que escrito decían la verdad, pero con el juez no. Y entonces les decía, vamos a hacer esto, vamos a poner seudónimos, pero van a ubicar el caso. Cambiemos, si cometiste un homicidio con una niña, vamos a poner que fue otra cosa o que fue un señor mayor para que no reconozcan. Entonces ir superando la vergüenza y el miedo fue algo que fue muy reconocible paso a paso. Y particularmente el espacio de mujeres es muy castigado. Ellas pues no tienen acceso, por ejemplo, a pintarse el cabello, que cuando entran a la cárcel dicen que encanecen a los 2 días, ¿no? A ponerse tacones, porque un tipo llegó a la visita conyugal, tuvo encuentro sexual con su esposa y luego le dijo, ¿me firmas el divorcio? Por cierto que me voy a casar con la vecina, ¿no? Entonces ella agarró el tacón y le pegó con tan suerte que el tacón se le clavó en el oído. Entonces decía el director que los tacones son armas en las manos de las mujeres. Entonces no podían ni usar tacones, ni ropa pegada, ni nada. Y entonces yo tengo un amigo, tengan amigos, el teatro siempre hay que tener amigos, que hace portadas de la revista Vogue. Y me dice, oye, ahora que estás trabajando en la cárcel, ¿puedo ir a tomar fotos? Entonces voy y entro, hablo con el director de la cárcel. Mire, es de la revista Vogue, va a tomarles fotos a ellas. Está bien, pero profesor, pues, vamos, que ellas se arreglen, que... Entonces me dejaron meter tintes, se pintaron el cabello, se maquillaron, se pusieron tacones, les compramos la ropa que querían en el mercado. Para ellas, ese proceso de sentirse guapas, de volver a sentirse guapas en el espejo, fue... Y entonces les tomó fotos mi amigo y se las imprimimos y se las regalamos en USB. Y sí hubo un cambio además en su autoestima, de no sentirse viejas, abandonadas, de poder ponerse un par de tacones, que puede parecer muy frívolo, pero cuando has perdido todo y además tu autoestima, me parece que es algo importante. Hace poco hice un ciclo precisamente por la pandemia, como hablando de que todos estamos encerrados, donde leí los textos de ellas. Por supuesto les pedí permiso. Al principio ellas querían actuar sus textos, después me dijeron que no, que yo consiguiera artistas famosas para que lo hicieran. Es una promesa que no he podido cumplir. Y entonces lo empiezo a leer y se conecta a una de ellas, a la que estaba yo leyendo su historia. Y pues bueno, siempre hay haters en las redes y entonces me decían, ¿cómo te atreves a decir la historia de la señora? ¿Qué te pasa si ella estuviera aquí? Y entonces ella contesta, yo estoy aquí, estoy escuchando esta historia y me pasó algo muy fuerte cuando la maestra me pidió permiso y me dijo que me conectara. Tuve miedo, pero ahora que la escucho, esa ya no es mi historia. Yo ya salí de la cárcel, ya cumplí lo que tenía que cumplir y esa ya no es mi historia. Y si a alguien le sirve, que la sigan contando. Entonces, de alguna manera, el teatro, considero yo, que les ayudó a exonerar muchas culpas, muchos miedos y muchos prejuicios sobre su propia historia. Bien. Alejandro. No tires el centro. Ricardo García, desde México, te pregunta que a qué atribuyes que Mestiza Power haya tenido más representaciones que el resto de tus obras que consideras tan importantes como esta. Yo siempre digo que es una obra que viajó mucho porque eran 3 mujeres, una hamaca y una toronja. Entonces era fácil irse de gira con Mestiza Power porque no había que pagar exceso de equipaje, transporte de escenografía y éramos 3 señoras gorditas que con que nos dieran comida éramos felices, ¿no? Pero a mí me sorprende que Mestiza Power, que es una obra que se hizo en 2005, siga siendo vigente y me duele
porque eso quiere decir que la discriminación, la violencia sobre las mujeres y el clasismo siguen estando vigentes. A mí me gustaría que sea una obra que ya haya envejecido y no ha envejecido. Muy bien, muchas gracias. Señor Ricardo, ¿está usted presto? ¿Alguien más? Sí. Sí, gracias. Pues me ha impresionado mucho esta última respuesta, porque he preguntado a Beatriz qué efecto causaba en ellas, ¿no? En estas mujeres, pero hablando del público, ¿no? Y de la sociedad, entonces la catarsis, que es de algún modo lo que se espera en la función teatral, ¿no? Esa purificación, esa purga, ¿realmente se llega a producir o está todavía por producirse a través de obras tan, ¿no? tan impactantes como puede ser Mestiza Power? En el caso de Mestiza, como les decía, la gente se ríe mucho y después me escriben, no sé por qué me estaba riendo de eso, que era tan violento, y de como que después, y también creo que tiene cierta lógica por el humor, por el colorido del vestuario, por estos cuerpos que están ahí sin desenfado, con total desenfado, como son. Una de las cosas que nos decían en la muestra, vinieron ustedes con sus cuerpos sin fajarse, sin ponerse de negro para verse más delgadas. Pues no, estos son nuestros cuerpos, ¿no? Entonces yo creo, de repente hay uno en el público que no se ríe y la gente lo mira así como que amargado. Luis Mario Moncada, que es un gran dramaturgo y director, él tiene una risa bastante interesante, y yo escuchaba que no se reía y no se reía, y entonces cuando terminó la obra le dije, ¿la odiaste? Me dijo, no, es que yo no sé de qué se reía, si lo que estás diciendo es algo horrible. Entonces a lo mejor en una persona, o en 3 o en 4, sí hay un cambio, pero no es adoctrinador, entonces no es un cambio de toda la gente que ve la obra. Hay gente que nunca se entera de que estamos hablando de violencia, que cuando digo me pegaron, tengo el ojo morado, por eso traigo los lentes, se ríen, ¿no? Y el tema de la escenografía, no solo en Mestiza Power, sino en general en tus obras, ¿cómo te planteas una vez que ya tienes ese testimonio, esa idea, cómo la vinculas a la escenografía a la hora de pensar en la puesta en escena? Trato que sean las obras yucatecas que tengan elementos del mayab, muy específicos. Con Mestiza Power aprendí también a no... Después de Mestiza Power en Lima me produjo una obra con una escenografía brutal que ahí se quedó y se descompuso, y yo la odiaba. No me gusta el aparataje teatral, me gustan las instalaciones y los elementos, me encantan. Entonces dije, no, bueno, yo quiero que mis obras no sean un dolor de cabeza para los programadores y podamos moverlas. Entonces en Mestiza pues hay una hamaca, hay unos calabazos que son con los que los mestizos se van a la milpa y ahí tienen agua fresca, y las vasijas de barro donde nos lavamos el cabello. En el manantial del corazón está la cruz maya, que es esta cruz verde porque es el sincretismo de la Iglesia Católica y la ceiba, unos tejidos y unas flores que se usan para el Día de Muertos, y nada más. Entonces, como que elijo ciertos elementos que tienen que ver con la yucataneidad, para no que sea un pleonasmo, porque estás hablando de eso y ahí está, sino encontrar la manera de metaforizar esos elementos para que visualmente aporten una estética muy particular. Hablaros un poco de tu actividad en la pandemia, ¿no? El mundo se paró, el teatro se paró. ¿Cómo te reinventaste tú a nivel teatral en la pandemia? Si nos pudieras comentar un poquito lo que hiciste, que creo que en México fue muy importante, para los que no lo saben. Sí, justo íbamos a estar en Barcelona, me parece, con Del Manantial del Corazón, iban a proyectar la película en la Filmoteca Nacional, estábamos muy contentos y llega la pandemia. Y entonces pues yo me regreso a Mérida, estaba en la Ciudad de México, y me pongo a pensar que igual que muchos de mis colegas iban a regresar los ataques de ansiedad, la angustia del no saber qué hacer, y dije, no, yo soy cómica esencialmente y voy a hacer unos materiales de video cómicos que ayuden a que yo me ocupe primero 5 horas de mi vida poniendo la camarita y la hamaca y así, porque crear es un gran paliativo para mí.
Y después que la gente se ría también con eso. Entonces hice un primer video con quédate en casa, quédate en tu hamaca, pon tu hamaca y quédate en casa, que le fue muy bien. Y después hice uno que se llamó El Hamaca Gym, que además de alguna manera parodiaba a una actriz comercial que es como vigoréxica, y entonces está cargando un montón de peso y dice, sonríe, sonríe, y está a punto de desmayarse por el peso. Y entonces yo dije, yo quiero, o sea, parodiar esto. Y hice la hamaca Gym, que es una mujer que está haciendo ejercicio, una mestiza que está haciendo ejercicios desde su hamaca. Porque además empieza, yo junto con una actriz y cantante que es Regina Orozco, empezamos un movimiento de body positive y de aceptación del cuerpo. Y entonces mucha gente decía, no, olvídate del COVID, cuando nos volvamos a ver, nos vamos a ver gordos. Y entonces era como otra vez la gordofobia, otra vez ese ataque al cuerpo. Y entonces como que bromeaba un poco de, están preocupados por ser gordos, les traigo este súper entrenamiento. Y entonces hacía yo como una serie de ejercicios en la hamaca. Y eso se vuelve súper viral. Justo en España en algunos programas lo pusieron. Y para mí fue como muy, muy divertido, en los noticieros nacionales mexicanos también. Fue como muy divertido y dije, quiero seguir haciendo esto, no tanto por lo viral, sino porque yo me siento bien y sé que hay gente que se ríe. Habían señoras que me mandaban sus videos haciendo ejercicios en la hamaca y me daba mucha risa. Y a mí también me hacía reír, entonces como que estaba completado el ciclo. Hicimos una serie de cosas audiovisuales que subimos a un canal de YouTube con un equipo de gente que tengo, donde contamos leyendas o relatos sobre mi mamá, o sobre la discriminación y el racismo, y también cosas de humor. Bien. ¿Algo más? Sí, ya hay más preguntas, más manos levantadas. Bueno, yo quiero agregar que Conchi no nada más hizo eso, sino que dentro de todas las propuestas que yo llegué a ver durante la pandemia, en esta nueva como readaptación, yo estoy segura que de lo mejor que vi, y personalmente la mejor, fue Cachorro de León. Ajá. Cachorro de León, Conchi la hizo en un formato en blanco y negro, que tenía esta propuesta como de cine, más o menos, con objetos, como ella dice, más de instalación que de todo el armatoste atrás, ¿no? Entonces yo creo que eso estuvo muy valioso, pero también hizo cosas para niños. Está por ahí este clip de Pollito, sí. Hizo clips que tenían que ver con la violencia de género, hizo charlas, o sea que de verdad que en la pandemia Conchi hizo un montón de cosas y bueno, comprueba el paliativo, que además genera comunidad. Entonces mi pregunta va hacia ese lado. Ahora que tuviste la oportunidad de leer y sobre todo de escuchar también a muchos de tus espectadores, Conchi, con todas las propuestas que hiciste, el manantial también lo llevaste, hiciste una ceremonia tipo bautizo con Aui también, entonces, ¿qué significó para ti y para tu equipo? Porque también eso Conchi siempre agradece y sabe que se trata de un equipo, no nada más de ella. ¿Qué significó para todos ustedes poder tener todos los comentarios de quienes los veían? ¿Qué fue para ti saber qué era lo que pensaban tus espectadores? Porque quizá antes sabías de 10, ¿no? Que se acercaban o te escribían, etcétera. Pero ahora tuviste como muchos comentarios en una misma puesta, por ejemplo. Pues es muy motivador ver que a pesar de la pantalla, porque las gentes que hacemos teatro queremos estar cerca del espectador, sí pasa el discurso, sí pasa la problemática y la gente de alguna manera alimenta eso, escribiéndote o diciéndote, yo detesto el teatro en Zoom, pero a mí me gustó mucho Cachorro de León, que creo que fue la que más logramos conceptualizar y logramos que quedara bien. Y para el equipo también era salir de casa, poner las cámaras, las luces, el vestuario, comprar las cosas. Y en Mérida había toque de queda también, entonces era apúrale con las preguntas porque si no nos va a agarrar la policía, que era como muy, nos sentíamos además muy rebeldes y fugitivos. ¡Ahí viene la patrulla! ¡Acelérale! ¿No? Entonces nos ayudó mucho. Yo creo, al principio de la pandemia 2 amigos míos se suicidaron y yo dije, no, a mí o nos va a matar el miedo o nos va a matar esto. Y es más probable que nos mate el miedo. Y no se lo voy a permitir.
No se lo voy a permitir porque a la niña que fui, el miedo le destruyó muchas cosas. Entonces voy a crear y me voy a divertir y voy a leer con los espectadores. Y lo dije mucho, no resolvía la economía de nadie el teatro en Zoom, pero resolvía nuestra necesidad creativa y nuestra necesidad de comunicación y de decirle a la pandemia, no estamos tan aislados, podemos a través de la tecnología de esta manera. Y eso fue lo más valioso para mí. Vamos a ir al Magro. Vamos a ir una directora que se llama Aurora Cano nos invitó a 4 dramaturgos a escribir algo del teatro del siglo de oro español y hacer una adaptación como a estos tiempos y etcétera. A mí cuando me invitó, pues yo dije, se equivocó porque yo no soy intelectual justo, yo no leo esos textos, me cuesta mucho trabajo leerlos, entenderlos. Y el teatro en verso y no lo voy a poder hacer. Entonces mi deadline estaba por decirle, no puedo hacerlo, no entiendo esto, no sé de qué se trata, no voy a poder. Y me salí a caminar y me puse a pensar en La Celestina, que tiene estos textos hermosísimos, y que la mujer es asesinada por hechicera, por prostituta, y la otra, la amiga de La Celestina, que dice Celeste, aquella que yo tenía por madre, aquella que me regalaba, aquella por la que yo era conocida en las ciudades de arrabales. Y eso sí, soy media antiamor, la verdad. No me gustan a Romeo y Julieta, esos 2 chamacos. Y aquí también Calixto, que con la prisa no ve bien los pasos y pisa al vacío y ahí quedan sucesos en las paredes y en las piedras. Entonces yo me invento una ficción que un poco mezclo con, como les decía, que he trabajado con prostitutas. Este mundo de las prostitutas es como la ficción alrededor de La Celestina, de qué pasa con ellas cuando se quedan sin La Celestina, y que ellas la tenían por madre, no la juzgaban, y la matan de 1000 puñaladas, y una de las prostitutas presas me platicó un caso de una chica en Cancún que habían matado de 100 puñaladas en un hotel. Entonces, con un 0 más, ya teníamos a la Celestina. Y bueno, hice esa fusión y la mandé. Y yo dije, la directora me va a decir, nada que ver. Vamos a hablar a otra dramaturga porque esto no tiene nada que ver. Y sorprendentemente le gustó y después me invitó a actuarlo. Entonces, en julio vamos a tener unas funciones en Almagro de este espectáculo. Bien. No sé si haya preguntas en YouTube. Bueno, pues mientras revisan, yo también quería no preguntar, pero sí añadir algo de lo que mencionaba Conchi con respecto a quién tenía como la hegemonía del teatro regional en Yucatán. Efectivamente había todo un círculo masculino, ¿no?, que trabajaba eso y que llevó a esta cuestión del travestismo, pero tuvimos una figura, bueno, ahí yo ya me incluí, pero bueno. El doctor Espejo me dijo, usted es yucateco, no se preocupe. Bueno, pero sí hay una figura fundamental del teatro regional en Yucatán. El teatro regional de Yucatán se inscribe en este gran ciclo de teatro popular que va a haber en toda América Latina, y Yucatán produjo también este tipo de como el teatro bufo en Cuba, como el grotesco criollo en Argentina. Bueno, pues Yucatán hizo su propio teatro regional y hubo una figura espléndida que se llamó Ofelia Zapata Petrona, que como que vino a decirle a los muchachos, ya llegué, ¿no? Y además ella se autodenominaba Arrefaldada, ¿no? O sea, era un personaje que se empoderaba del escenario y de la situación, ¿no? Sí. Y tuvo un éxito impresionante, ¿no? Sí, Ofelia Zapata, habían las bombas, que es como le llamamos nosotros a estas como coplas o rimas, y el varón siempre en la pareja regional, el varón siempre le decía a la bomba a la mujer, por supuesto con una carga misógina, y la mujer no contestaba. Y Ofelia le contesta Exacto. una bomba a Cholo. Déjame pienso si me acuerdo de una. Eres mestiza gentil, la más linda de las mesticitas, pero anoche vi tu hipil en una casa de citas, o sea, en un prostíbulo.
Y ella le contestó, es cierto, era mi pil, pero no en la noche, en la mañana. Me pasó por ser gentil y prestárselo a tu hermana. Y entonces Cholo la quería matar porque era la figura. Sí. Y la mujer no contestó. La mujer allá, aguantando que le dijeran eso, ¿no? Y entonces Ofelia era una mujer así, ¿no? Yo tengo en una de mis obras, hay una diva del teatro regional. Y muchas frases son de Ofelia, porque ella era además empírica, era cantante, era músico, y entonces de pronto estaban montando una obra muy importante y traen a un coreógrafo, y entonces le dice el director con torpeza, no estoy segura si fue Tomás Ceballos, Ofelia, ya vino el coreógrafo para que te enseñe a bailar. Entonces lo miró de pies a cabeza y le dijo, ¿que me enseñe a bailar? A mí, que me enseñe a parir, que es lo único que no he hecho en la vida. Y se salió. Y esas eran las frases de Ofelia, pero en ese mundo de hombres en el que las mujeres tenían que aguantar todo eso, ella se revela, se empodera, porque además era una mujer extraordinaria, tenía un talento extraordinario para la música, para componer, para actuar, para transformarse, era increíble. Entonces sí, Ofelia abrió gran puerta para que las mujeres pudiéramos empezar a equilibrar, ¿no? Sí. Ella fundó una orquesta de mujeres en Yucatán, en los años 50, o sea, no, fue tremenda, doña Ofelia. Sí. Tuvo que entrar a los juegos de la masculinización, porque cuentan que pues, los directores esos iban a tomar sus tragos, y entonces ella iba aunque no la invitaran, entonces se quitaba el reloj, entonces todos veían que se quitaba el reloj y lo aventaba. Le decían, Ofelia, ¿qué pasó? No, es que cuando vamos a beber no hay tiempo. Y entonces ya no, esta sí viene brava. Pero nunca perdía la compostura. No, bueno, pues creo que perdimos contacto con YouTube. No hay preguntas. Bueno, perfecto.